Entonces vamos a hacer lo siguiente. Son 15 preguntas que vamos a responder en vivo. Es decir, yo voy aquí, voy a ver en mi computador qué es lo que responden todos. Es decir, yo voy a ver quiénes tantos responden, por ejemplo, la opción A, quiénes responden la opción B, quiénes responden la opción C y la opción D. ¿Sí? A mí me sale una gráfica estadística, bueno, una gráfica que podemos analizar estadísticamente, ¿no? Y también podemos saber, digamos, en qué se están equivocando, quiénes, digamos, quiénes son los que se equivocaron propiamente, para así saber cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, ¿no? Y al final el mismo programa nos bota unas posiciones para cada uno de los estudiantes. Y entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a darle las notas, o sea, digamos, cada uno va a tener nota dependiendo de las preguntas buenas que tenga. Si las preguntas buenas le da para 3, pues listo, le coloco ese 3. Si no, si es menos de 3, pues entonces no se lo voy a colocar. Esa nota pues no se la coloco y por lo tanto pues no le va a sumar a la nota final. Y vamos a hacer una cosa, a las tres primeras personas que queden en los 3 primeros puestos, es decir, primero, segundo y tercero, a esas personas les va a colocar 5. ¿Listo? Entonces depende de cada uno. ¿Ok? ¿Alguien falta por ingresar? Yo aquí puedo ver todos. Profe, ¿puedo volver a enviar el link, me hace el favor? Sí, señor. Ahí está. Gracias. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iniciar. Eso sí, una cosa que quiero que quede clara. Ya apenas iniciamos, ya no puedo salirme. ¿Sí? Ya no puedo salirme porque pues, digamos como que estaría saliendo del cuestionario y pues la cuestión es terminarlo, ¿vale? Y la otra cosa es que ustedes, si marcan una respuesta, una opción, ya no pueden echar para atrás, ¿listo? Es decir, estén seguros a la hora de contestar. ¿Alguien falta por incluirse? ¿Alguien tiene problemas para ingresar? Yo, profe, no me dejan meter. Una pregunta, ¿cuánto tiempo va por pregunta? Hay 45 segundos. Hay unas que tienen 45, otras que tienen 30, que son de responder falso y verdadero. ¿Listo? Entonces, aquellos que no pueden ingresar, hagan lo siguiente. Van a Google, mire, van a Google, voy a hacerlo aquí, y aquí escriben Quizzes. Si no pueden estar por el link, entonces entran aquí a Quizzes, le dan a la primera opción, y luego, bueno, a mí me aparece así, creo que en el celular aparece en la parte superior derecha, aparece un espacio acá donde dice code, creo que dice code, o ingresar código, bueno, en español, ¿no? Entonces ahí van a escribir un número, en el computador me aparece así. Entonces, ¿qué número escribiríamos? 717-474. Aquí lo escribíamos. 717-424 es. 474. 474. Y le dan enter o únete y inmediatamente pues los va a mandar al cuestionario. ¿Listo? Yo voy a entrar desde mi celular para mirar a ver cómo es que ustedes están. Bueno, a ver cómo observamos las preguntas o el cuestionario en el celular. Entonces vamos a ingresar acá. Entonces vamos a responder todas las preguntas y si nos queda tiempo, entonces al final las socializamos. ¿Listo? Para que miremos en qué nos equivocamos, qué conceptos tenemos como mal, de forma errónea, o sea, qué conceptos no tenemos claros, ¿sí? Y podemos, pues, de alguna forma cambiar esos conceptos erróneos. Entonces, al final, si nos queda tiempo, podemos hacer esa socialización. 7, 17, 4, 7, 4.
Listo. Vale, vamos a iniciar entonces. Yo aquí ya inicié. Empezar. Ya aparezco aquí, profe Julián. Y listo. Yo voy a iniciar. Listo, yo voy a iniciar porque ya pasamos mucho tiempo. Se nos está acabando el tiempo y la intención es terminar. Entonces, listo, voy a iniciar por acá. Niveles de organización de los seres vivos. Listo, apenas yo le dé aquí en la flechita. Listo, apenas yo le dé en la flechita. Iniciamos las preguntas. ¿Listo? Tienen 45 segundos para que contesten. Profe, estaba yo adentro y me sacó, no pude entrar. Hágale, vuelva a entrar, dale el link. ¿Te sacó de Meet o de la aplicación? Ahí, Sí, señor. ahí escribe otra vez el link, si es que se sacó de Meet. Les iba a decir que, bueno, ustedes por cada pregunta que contesten bien van a tener ciertos puntos. Ahora, vamos a suponer que, digamos, hubieron 2 estudiantes que contestaron todas las preguntas bien. La cuestión sería, bueno, ¿quién queda de primero? Pues resulta que la agilidad también cuenta acá. Es decir, entre usted más rápido conteste la pregunta correcta, más puntos le van a dar. ¿Ok? Entonces, eso es decisivo para las posiciones en las posiciones de ustedes propiamente. ¿Sí? Entonces, ¿ya pudieron ingresar todos para iniciar? Bueno, tomo eso Sí, como señor. listo, tomo eso como un sí. Vamos a iniciar entonces. Yo voy a marcar de forma incorrecta, ¿listo? Para que no digan después, el profesor marcó mal. Voy a contestar de forma incorrecta para no competir contra ustedes. Listo, entonces ahí en su celular o en la computadora le apareció si marcaron correctamente o marcaron incorrectamente. Aquí ya comienza la tabla de posiciones, tenemos Lina de primero, luego Valentina y tercero Luisa. Aquí tenemos que cuántas personas respondieron las opciones de las preguntas. Entonces, la pregunta o la opción C más bien. La opción C era la correcta y hubieron 15 personas que marcaron correctamente. ¿Listo? Rápidamente dice, ¿cuál de los siguientes es el orden correcto de los niveles de organización de un ser pluricelular? Un ser pluricelular, pues somos nosotros, los animales, las plantas, ¿sí? Es decir, los seres más evolucionados. Desde el más básico hasta el más complejo. Y el más básico en nosotros, pues es una célula, ¿no? Una célula, luego un tejido, luego un órgano, luego un sistema y por último el organismo como tal. ¿Listo? Vale, entonces aquí ya tenemos 15 personas que contestaron correctamente. Hubieron varias personas, 7 en la primera, 7 en la segunda y 6 en la última. Vale, vamos a continuar con la siguiente pregunta. En su celular o en su computadora, en la parte superior izquierda aparecen unas flechas en forma de círculo. Eso es para actualizar, ¿listo? Por si de pronto no les carga rápido, por si de pronto se sale. Ahí usted le da y actualiza inmediatamente. Aquí yo puedo ver quiénes son las personas que están contestando, miren. Todas las personas que están contestando y qué tan rápido contestan. Vamos a ver cómo quedan las posiciones.
Entonces la pregunta decía, bueno, está Lina, bueno, ya subió Luisa, Patricia y Carolina, los 3 primeros lugares. La pregunta decía, un grupo de células similares que se unen para realizar una función específica es. La respuesta correcta era tejido. ¿Listo? Hubieron varios que se equivocaron con organismo. Vale. Vamos a socializarla rápidamente como para que tengamos una idea. Recordemos que cuando yo agrupo células, varias células, eso lo que me forma es un tejido como tal. Entonces, por ejemplo, pensemos en la piel. La piel es un tejido, se llama tejido de epidermis, y consiste en la agrupación, ¿cierto?, de varias células. ¿Sí? De varias células. Es decir, se colocan una al lado de otra para llegar a formar toda una red de células que se le conoce con el nombre de tejido. ¿Vale? Cuando agrupamos varios tejidos me forman un órgano, cuando agrupamos varios órganos me forman un sistema, y la agrupación de varios sistemas me va a formar un organismo o un individuo, que es lo mismo. ¿Listo? Entonces aquí la opción correcta era la D, que era tejido. Pasamos a la siguiente. Recuerden que en la parte superior izquierda está las flechitas de actualizar. Cinco segundos, 3 segundos. Listo. Se acabó el tiempo. A mí me salió acá incorrecto. Listo, ahí cambió. Patricia vuelve a meterse, Carolina también. Luisa creo que está punteando. Vieron varios que escribieron célula. Y bueno, la opción A fue 15 estudiantes, respondieron la opción A. Y 15 estudiantes también respondieron la opción D. La pregunta decía, según lo visto en clases, el nivel más pequeño de organización de los seres vivos es. No sé si ustedes se acordaron de este dibujo que yo les dije, que hubieron unos griegos que comenzaron a partir el oro hasta tal punto que no se podía dividir más. Y entonces a esa parte tan pequeñita que no se dejaba dividir, pues a eso lo llamaron átomo. Y hoy en día pues el átomo se conoce con ese nombre, átomo, pero yo les dije que no se debería llamar átomo porque el átomo sí tiene división, y la división del átomo son las partículas subatómicas, es decir, lo más pequeño que existe hoy en día que nosotros conocemos son las partículas subatómicas, dentro de las cuales se encuentran el electrón, el neutrón, los protones, los neutrinos, los positrones, bueno, y muchos más, ¿vale? Pero lo más pequeño que existe son las partículas subatómicas, que son mucho más pequeñas que las células. ¿Ok? Recordemos que primero está partícula subatómica, luego sigue átomo, luego sigue molécula, luego sigue célula, luego sigue tejido, luego órgano, luego sistema y luego individuo u organismo, que es lo mismo. ¿Listo? Pasamos a la siguiente pregunta. Tienen 10 segundos. Quiero que alguien me diga si el tiempo que le estoy dando es muy poquito.
¿Alguien Sí, que profe. es muy Sí, poquito? profe. 45 minutos es muy poco. Perdón, 45 segundos es muy poco. Sí, sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues la cuestión es que, bueno, yo le podría colocar un minuto para cada pregunta, pero la cuestión es el tiempo, ¿sí? La cuestión es el tiempo, de pronto no alcancemos a contestar muchas. Y la idea es como tratar de socializar. Bueno, vamos a contestar este así y para una próxima entonces nos conectamos más rápido, ¿sí? Es decir, lo iniciamos y apenas entremos, ¿ya? Y pues así podemos colocarle un poquito más de tiempo. Vale, les boto este dato. Cuando uno presenta las pruebas ITFES, no sé si ustedes alguna vez presentaron las pruebas, a ver, noveno o quinto o tercero. La cuestión es que uno tiene, mm, normalmente tiene un tiempo en promedio para cada pregunta, que es más o menos de 2 minutos y medio. 2 minutos por mínimo, ¿sí? Pero por máximo son como 2 minutos y medio por cada pregunta, ¿no? Ya sabe que las preguntas de las pruebas saber o las pruebas ITFES pues son un poco más complejas. Pero bueno, eh, la cuestión es que manejar el tiempo es importantísimo para presentar las pruebas. Ok, entonces la pregunta esta decía, en el man se observa una mula. Este ser vivo estaría en el nivel. Entonces recordemos que una mula se genera o se produce a través del cruce de un burro y una yegua. ¿Listo? De un burro y una yegua. En este caso, el burro es una especie diferente a la de la yegua. Entonces, por lo tanto, tenemos dos especies diferentes que se están cruzando y me están generando un nuevo individuo, ojo, individuo que se va a llamar mula. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, la mula es un individuo, no es una especie. La mula es un individuo, perdón, la mula es un individuo porque resulta del cruce de dos especies diferentes, ¿vale? De dos especies diferentes. Entonces siempre piensen en la mula, piensen también en el ligre, ¿se acuerdan? El ligre, que es el cruce del león con el tigre. Estos, estos individuos o estos seres vivos como tal son infértiles, ¿sí? No son fértiles, ¿vale? O infértiles. Es decir, que no pueden generar hijos. ¿Por qué? Porque en este caso hay algo en la estructura genética que lo impide. Porque resulta del cruce o bueno, sí, del cruce de dos especies diferentes. ¿Ok? Entonces aquí la opción correcta era la 11. Hubieron varios que contestaron la 10 y la 10 no, la A y la D. Listo, vamos a continuar. Listo, se terminó el tiempo. Vale, Patricia está punteando, luego sigue Luisa y Juan David Artundua, creo, se metió en el tercer puesto. Listo, esta pregunta era muy fácil. Yo les dije a ustedes que cuando uno trataba, bueno, cuando uno no, cuando se relacionan los factores bióticos, que son los seres vivos como tal, cuando esos se relacionan con los factores abióticos, es decir, con los que no tienen vida, como por ejemplo el aire, el agua, el sol, la lluvia, la luz, las rocas, cuando se relacionan con ese tipo de elementos, pues entonces ya a esta parte o a esta relación se le va a llamar o se le va a conocer con el nombre de ecosistema. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, aquí la opción correcta era la D. Continuamos.
Esta pregunta tiene más poquito tiempo, porque solamente es contestar falso y verdadero. Listo, como les decía, esta pregunta tiene menos tiempo. Solamente le coloqué 30 porque pues solamente es marcar falso y verdadero. Listo, se mantienen los tres primeros y la mayoría se rajó. La mayoría se rajó. Dice, la distribución homogénea ocurre cuando los individuos de una población se encuentran a igual distancia uno de otros. Algo homogéneo, chicos, algo homogéneo es que digamos como que se encuentre la misma cantidad por todas partes, digámoslo así. Eso es algo homogéneo. Les doy un ejemplo. El tinto es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque usted solamente mira un líquido negro, ¿sí? Un líquido negro, que es el tinto, o un líquido oscuro, ¿sí? La Coca-Cola es una mezcla homogénea porque solamente se mira una mezcla oscura. Yo no puedo distinguir en esa mezcla cuál es el azúcar, cuál es el agua, cuál es, bueno, los demás cosas que le agregan a la Coca-Cola o al tinto. Pero si yo mezclo, por ejemplo, arena con piedras y luego agua y lo dejo reposar un poco, pues en este caso, al pasar el tiempo, yo puedo distinguir los tres elementos. Entonces, en este caso se hablaría de una mezcla heterogénea. Es decir, yo no puedo notar, yo sí puedo notar lo que está incluido dentro de esa mezcla. Y en este caso, cuando hablamos de una distribución homogénea en biología, pues hacemos referencia que los organismos se encuentran más o menos distribuidos de la misma forma, en la misma distancia en cada una de las zonas o de las partes del espacio o el ecosistema en el cual se encuentren. ¿Listo? Esto es distribución homogénea. Vale, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Cinco segundos. Listo. Entonces se mantienen los tres primeros puestos. Recuerde que esos tres primeros puestos son los que tienen 5. ¿Vale? En esa sí a la mayoría les fue muy bien. La pregunta era conjunto de individuos que pertenecen a la misma especie. La opción correcta es la A, decir población. ¿Sí? Recordemos que cuando unimos a varios seres vivos que pertenecen a una misma especie, entonces a eso ya le vamos a llamar población. ¿Sí? Un ejemplo puede ser, por ejemplo, tener en un acuario solamente de estos peces bailarinas. ¿Sí? Si tenemos muchas bailarinas, todas son bailarinas dentro de mi acuario, ¿sí? Pues en este caso estamos hablando de la población de bailarinas, de peces bailarinas. ¿Listo? Todas pertenecen a la misma especie. Eso es población. Comunidad, recordemos que es la agrupación de poblaciones, ¿vale? Comunidad es la agrupación de poblaciones. ¿Qué es lo que hay acá? Ecosistema, pues ya lo dijimos, es la relación entre factores bióticos y abióticos. Y la biosfera, pues bueno, después les digo porque hay una pregunta de biosfera y no le quiero responder. Continuamos.
Recuerden que en la parte superior izquierda pueden actualizar. Listo, entonces vamos a ver cómo quedan las posiciones. Los tres primeros no quieren dar el brazo a torcer. Ok, la pregunta decía cómo se le conoce el movimiento de individuos entre diferentes poblaciones. La respuesta aquí correcta era dispersión, así de sencillo, su mismo nombre lo indica. Cuando a usted le dice dispérsese, pues va a cambiar de una posición a otra, ¿no? Eso es en este caso un movimiento. Entonces cuando un individuo pasa de un espacio a otro, de un medio a otro, pues en este caso estamos hablando de dispersión. ¿Listo? Dispersión. Ok, continuamos. Listo, se acabó el tiempo. La pregunta decía, ¿qué tipo de distribución espacial se presenta en la siguiente imagen? Listo, ahí se mantiene. Uy, está que alcanzan a Patricia. Ok, en ese sí le fue un poquito mal. ¿Qué tipo de distribución espacial se presenta en la siguiente imagen? Entonces, primero teníamos como una sabana, es decir, una zona donde hay muchos pastos, gramíneas se le llama propiamente a este tipo de plantas. Luego tenemos unos elefantes y por último tendríamos unos pingüinos. Entonces, si uno mira los pastos, si lo mira de cerquita, uno puede identificar que en este caso el pasto nace donde le dé la gana, digámoslo así. Donde caiga la semilla, ahí nace el pasto. ¿Qué quiere decir? Que en este caso esas plantas no van a estar, digamos, en la misma distancia unas con otras, ¿vale? Porque le estoy diciendo que la semilla donde cae, ahí nace, ¿listo? Y entonces uno puede encontrar pastos o este tipo de plantas, unas que están muy pegadas, otras que están más despegadas, ¿listo? Entonces, por lo tanto, aquí tendríamos una distribución, perdón, aleatoria, ¿listo? Aleatoria, ¿ok? La segunda, entonces tenemos los elefantes aquí como en un grupito, entonces sería agrupada, ¿sí? Aleatoria, agrupada. Y luego tendríamos los pingüinos, y yo les dije que los pingüinos como tal, ellos no se pegan unos con otros, siempre se mantienen a igual distancia entre ellos, porque primero, tienen la piel que les permiten calentarse, es decir, no necesitan como agruparse para calentarse. Y segundo, ellos necesitan su espacio para poder, digamos, como, bueno, criar a los pingüinitos chiquiticos, ¿no? Los pingüinos recién nacidos. Entonces, por lo tanto, esta última imagen de los pingüinos pues será una distribución homogénea. Entonces será aleatoria, agrupada y homogénea. ¿Listo? Esta. Vale, continuamos.
Eso es muy fácil. Recuerde que entre más rápido contesten, más puntos van a tener. $10. Listo, la pregunta, bueno, primero vamos a ver las posiciones. Vamos a ver si cambian, no, y si los 3 primeros no quieren bajar. Los 3 primeros no quieren bajar. Listo, esta pregunta era muy fácil, ¿sí? ¿Cómo se le llama el número de individuos que nacen? Pues cuando nacen se les llama natalidad y cuando mueren se les llama mortalidad. ¿Listo? Así de sencillo. Ahí lo podemos ver también en el dibujo, hay un pollito y ese pollito siempre va a terminar como en un pollo asado, ¿sí? Entonces, cuando nacen es natalidad, cuando mueren es mortalidad, así de sencillo. Pasamos a la siguiente pregunta, a la número 11, son 15. Eso se le respondí hace un momento. Listo, hay como 3 personas que no están respondiendo. Ahora miramos quiénes son. Listo. Y se mantienen los primeros 5 lugares. Y en esta se equivocaron varios. Entonces, dice la pregunta, ¿al conjunto de comunidades de diferentes especies se le conoce como población? No, recordemos que población es la agrupación de individuos o de organismos de la misma especie. Eso es población. ¿Listo? Conjunto de individuos o de organismos de la misma especie. Eso es población. Entonces, por lo tanto, esta afirmación es falsa. ¿Ok? Vale, vamos a pasar a la siguiente, que es la número 12. Si no les carga la pregunta, actualicen en la parte superior izquierda. Entre más rápido contestan, más puntos tienen. Vamos a ver quiénes son los que no están contestando. Puedo mirar Gómez. Bueno. Listo. Esta pregunta era muy fácil. Y María Paz subió un puesto. Esta pregunta era muy fácil. Este es un ejemplo de, pues entonces ahí podíamos ver todos los órganos del sistema digestivo, ¿sí? Entonces teníamos la boca, el esófago, la boca, la faringe, el esófago, el estómago, los intestinos, intestino delgado, intestino grueso, colon, recto y ano. Todo eso hace parte del sistema digestivo. Entonces, por lo tanto, la opción correcta era la A, que indicaba que era un sistema. Listo, pasamos a la 13.
Listo. La pregunta era, bueno, primero miremos tabla de posiciones. Laura se mete entre los 5. Esta pregunta era muy fácil. Está formado por la combinación de átomos. La misma imagen nos mostraba unos átomos que están unidos, ¿no? Y entonces cuando unimos todos esos átomos me va a formar una molécula. Pensemos por ejemplo en la molécula de agua. La molécula de agua podemos observar, bueno, observar no, podemos pensar, ¿cierto? O analizar que está conformado por átomos de oxígeno, ¿sí? Un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Cuando unimos estos átomos, entonces obtenemos lo que conocemos como molécula de agua. ¿Listo? Entonces, en este caso, cuando agrupamos o combinamos varios átomos, obtenemos una molécula. Listo, pasamos a la 14, a la penúltima. Listo. Esta es la número 14, la penúltima pregunta. Creo que esto ya se quedó así. Ya nadie puede bajar a los 3 primeros. Vale, la pregunta decía, ¿cuáles son los 3 factores que permiten aumentar, disminuir y mantener el tamaño de una población? Recordemos que el tamaño de una población tiene que ver con la cantidad, ¿no? Con el número de individuos que pertenecen a esa población. Entonces, para disminuirla, pues ¿qué tiene que pasar? Que algunas especies o algunos individuos de esa población mueran. Para aumentarla, pues tiene que suceder que nazcan nuevos individuos. Entonces, cuando mueren, hablamos de mortalidad. Cuando nacen, hablamos de natalidad. Y cuando un individuo pasa de una población a otra, pues es dispersión. ¿Listo? Y entonces, así como hay unos organismos que se van, hay otros que llegan. Entonces, eso también va a mantener un equilibrio, ¿sí? Va a mantener un equilibrio entre la cantidad de individuos de esa población, ¿vale? Entonces, aquí la opción correcta era natalidad, mortalidad y dispersión. Bueno, hubieron 25 personas que contestaron correctamente y pasamos a la última porque se nos acabó el tiempo. Entonces, apenas terminemos, ya podemos salir y yo les envío los resultados al grupo de WhatsApp. Listo. Vamos a ver quiénes tienen 5, que son los 3 primeros. Entonces Patricia, Luisa y Juan David Artunduaga se ganaron el 5 y los demás, bueno, ya depende de cuántas preguntas tuvieron bien. Entonces vamos a ver los resultados. Bueno, aquí este era cómo se le conoce a toda la vida sobre la Tierra y las porciones no vivientes de la Tierra que sostienen la vida. Entonces toda la corteza o toda la capa más bien de la Tierra en donde se organiza la vida, pues a eso le vamos a llamar biosfera. Entonces la opción correcta era la C. Vamos a continuar para ver los resultados. Y entonces yo les voy a enviar este informe al grupo de WhatsApp para que cada uno mire cómo les fue. ¿Listo?
Entonces, bueno, aquí tenemos las posiciones y lo verde son las preguntas que marcaron correctamente y lo rojo son las que marcaron incorrectamente, es decir, en las que se equivocaron. ¿Listo? Entonces yo le envío ahora esta tabla de posiciones para que ustedes mismos observen en qué se equivocaron. ¿Listo? Entonces vamos a dejar ahí, chicos. Les agradezco su atención, que hayan participado en la clase y entonces nos vemos dentro de 8 días con una nueva actividad. ¿Listo? Chao, profe. Listo, chicos. Hasta Que estén luego. muy bien. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.